Buenos días, esta mañana vamos a iniciar con el tema de análisis de varianza. En algunos libros lo simbolizan como ANOVA, es el símbolo que nosotros vamos a utilizar, o reducen su nombre a ANOVA, pero en otros también ocupan ANDEVA, o sea, ANDEVA, que es el análisis de varianza. Cuando estamos hablando de análisis de varianza, lo que yo quiero conocer es cuán distintos son los comportamientos que tiene las varianzas de estas distribuciones. Como lo hemos mencionado, hemos estado trabajando con una variable, dos variables, pero hoy empezamos a trabajar con 3, 4, 5, 6, dependiendo de las variables que sean necesarias. Entonces vamos a llegar a la primera conclusión. Cuando me den 3 o más variables, voy a trabajar análisis de varianza, o sea, ANOVA. ¿Pero qué es ANOVA? ANOVA nos dice que es un procedimiento que toma la variabilidad total, por eso se llama varianza, de una serie de datos y la divide en dos o más fuentes de variación. En el curso que tenemos actualmente únicamente vamos a ver la varianza de una vía. ¿Por qué? Porque este mismo tema en otras carreras lleva más o menos un semestre, solo este tema. Hay carreras como agronomía, zootecnia, que llevan un curso específico de este tema. Entonces, tenemos nuestro material, estamos en el capítulo 20, pero también en el libro de Daniel de bioestadística lo tenemos en el capítulo 8, que es el análisis de varianza. ¿Qué es en realidad el análisis de varianza? Bueno, lo que voy a encontrar es la aceptación o rechazo de mi hipótesis nula. ¿Pero qué dice la hipótesis nula? La hipótesis nula me dice que no existe diferencia entre dos o más medias poblacionales. ¿Qué estamos diciendo? Que las medias de las muestras que me están dando son iguales, o sea, no existe diferencia en ninguna. Podemos comparar eh, nutrientes de alguna comida, podemos comparar atención de hospitales, podemos comparar punteos que hayan tenido médicos que los hayan evaluado o enfermeras, podemos analizar los costos que tienen 3 o 4 hospitales y al final nosotros vamos a llegar a una conclusión de que los hospitales se comportan de la misma manera o tienen la misma distribución o tienen su misma media y decir, no, es que los hospitales tanto de Chiquimula, de Zacapa y el que está en barrios tienen el mismo tipo de atención. Esto es en base a evaluaciones que se hacen o comparamos las 4 secciones de la universidad y decimos, no, las 4 secciones de la universidad se están comportando de la misma manera. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos en los cuales yo voy a trabajar el ANOVA. Entonces ya vamos a entrar de lleno y vamos a utilizar el programa Excel para poderlo resolver. Vamos a ver el primer ejemplo en este momento. Vamos a compartirlo en el programa de Excel y vamos a seguir una serie de pasos para poderlo conocer. En esta parte tenemos nuestra pizarra y aquí en la pizarra pues vamos a analizar los comportamientos que tiene. Bueno, nos tienen que dar una base de datos o un listado en el cual yo tengo que hacer el análisis respectivo. Bueno, me están dando 4 semillas o 4 cereales, como usted quiera llamarlo. Esta es la imagen que tengo para poder trabajar. Y lo que tengo que hacer es ocupar o llevar una serie de pasos. Bueno, el primer paso tenemos que redactar nuestras hipótesis. Por favor, la hipótesis nula y la alterna todo el tiempo van a decir lo mismo. HO, en este caso, como tenemos que aplicarlo al problema, y el problema nos está diciendo que tenemos 1, 2, 3, 4 semillas.
tenemos 4 semillas o 4 cereales, habíamos dicho, ¿ah? Y estas 4 semillas, HO nos dice que tienen la misma cantidad de tiamina. O sea, el tema que vamos a analizar es el contenido de tiamina en algunas semillas. Bueno, se saca un muestreo y se encuentra que tenemos varios tipos de trigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo los 6 tipos de trigo. Ya se hizo su análisis, en este caso se le llama análisis bromatológico, en el cual conocemos los componentes que tiene. Lo primero que tengo que hacer es crear mi base de datos para poderlo hacer. Lo vamos a copiar y después lo vamos a borrar. Dice trigo, cebada, maíz y avena. Yo creo que mezclaría mejor todos en un solo y armaría una buena granola. Yo que sí les gusta la granola. Bueno, veamos entonces. Ya tengo las variaciones aquí en este caso y lo vamos a colocar en forma horizontal, así como está. 5.2, 4.5, 6, 6.1, 6.7 y 5.6. La cebada nos dice 6.5, 8, 6.1, 7.5, 5.9 y 5.6. Ahora nos vamos con el maíz, tiene 5.8, 4.7, 6.4, 4.9, 6 y 5.2. Y por último tenemos la avena que tiene 8.3, 6.1, 7.8, 7, 5.5 y 7.2. Muy bien, ya tengo, voy a mover esto acá. Ya tengo mi base de datos y tengo trigo, cebada, maíz y avena. ¿Qué significa esto? Bueno, se tomaron una muestra, 2, 3, 4, 5, 6 muestras de trigo, 6 muestras de cebada, 6 muestras de maíz y 6 muestras de avena. Ahora, ANOVA tiene una cualidad que no necesariamente todos tienen que medir lo mismo. ¿Cómo así, verdad? Bueno, si en trigo solo me hubieran dado 3 muestras, en cebada me hubieran dado 5, en maíz 8 y en avena 10, yo puedo encontrar de todos modos los valores. ¿Por qué? Porque se basan en la media y en la desviación. Y la media y la desviación no le importa la cantidad de muestras que hay. ¿Por qué? Porque todo lo va a concentrar en un valor representativo. Su valor es el promedio y la varianza. Bueno, ya tengo el primer paso, es crear mi base de datos. Puede ser creada en forma horizontal o en forma vertical. En forma horizontal se dice que está en filas y en forma vertical se dice que está en columnas. Bueno, redactamos nuestras hipótesis, dijimos las 4 semillas, trigo, cebada, banano y maíz y avena, tienen la misma cantidad de tiamina. Ahora, ¿qué ingrediente es la tiamina? La tiamina es aquella que les va a dar energía a ustedes. Por eso es que dice que cuando usted come cereales le va a dar energía. ¿Quién es la encargada? La tiamina. Esa es ella es la encargada. Pero HA nos dice, al menos una de ellas, de estas semillas, va a ser distinta. Si al menos una de ellas es distinta, entonces vamos a aceptar H. Sí, estamos con HA, al menos una distinta, y HO, que todas son iguales. Tengo una regla de decisión, mi regla de decisión no cambia también, esa es una de las variantes que tenemos. Y mi regla de decisión me habla de 2 tipos de F. F viene porque el creador de esta tabla es un señor, bueno, se llamaba un apellido Fisher, y F viene de Fisher.
Si yo digo, vamos a buscar el índice de Fisher, pues estamos buscando este valor. Voy a encontrar dos. Excel me da tanto el resultado del valor de F como el de la tabla. Entonces ya no necesito ir a la tabla. Esa es una ventaja que tenemos aquí, porque no necesito ocupar la tabla de los indicadores de Fisher. Entonces venimos y me dice, si F es mayor a F crítica, voy a aceptar HA. Y si F crítica es mayor a F, acepto HO. Y esas van a ser las situaciones. ¿Tengo que decir una decisión? Sí. ¿Cuál sería mi decisión normal o común? Pues tendría que decir acepto HA o acepto HO, pero tengo que decir un por qué. ¿Sí? Tengo que decir un por qué. ¿Y cuál es el por qué? Bueno, porque F es mayor que F crítica, por eso acepto HA. ¿Por qué acepto HO? Porque F crítica es mayor a F. Y esa es la razón que tengo. Y luego tengo que ir a una conclusión. La conclusión depende de la hipótesis. Si acepto la HO, entonces voy a decir, las 4 semillas, trigo, cebada, maíz y avena, tienen la misma cantidad de tiamina. Pero si yo acepto HA, voy a decir lo contrario. Si acepto HA, voy a decir que tanto al analizar los datos, ¿no? Acepto la situación que se da, donde uno de ellos o dos de ellos tienen los valores más altos. Y aquí en la conclusión tengo que decir quién tiene el valor más alto. ¿Quién? ¿Quién lo tiene? O sea, ¿quién es el que se sale de la norma en este momento para poder aceptar HA? Si acepto HO, no hay ningún problema, porque tanto el trigo, la cebada, el maíz y la avena tienen la misma cantidad. Empezamos entonces y nos dice que hay algunos pasos que tenemos que seguir. Y el paso 1, vamos a crear las tablas en columnas o en filas. Ya tengo mi tabla en filas. Ahora sí, nos vamos a ir a la pestaña Datos. Está aquí arriba. Luego nos vamos, dice, Análisis de datos. Y luego vamos a buscar ANOVA de un factor, o sea, análisis de varianza de un factor. Tenemos una ventaja que es la primera, esta. Aquí está, miren, es la primerita que aparece. Y le vamos a dar a aceptar. Vamos a llenar los espacios. ¿Qué espacios me están pidiendo? Bueno, primero el rango de entrada. Vamos a marcar todo, el trigo, la avena y todos los datos. Ya está. Luego me pregunta Excel si está en columnas o está en filas. En este caso está en filas. ¿Por qué está en filas? Porque está en forma horizontal. A ver, hubo un problemita aquí. Lo vuelvo a marcar nuevamente. Ahí estamos. Ahora nos vamos y nos pregunta, ¿tiene rótulos en la primera columna? Sí, tiene. ¿Por qué? Porque marqué el trigo, la cebada y el maíz. Luego nos dice si estamos trabajando con alfa del 0.05. Si no nos dice nada, entonces por defecto usamos el 0.05. O sea, no tocamos nada, no cambiamos nada. Luego nos vamos al rango de salida, marcamos rango de salida y vamos a ocupar un espacio que tengamos aquí cerca sin uso. Por orden vamos a ocupar este que está aquí para seguir las columnas y las filas. Y ahora simplemente le doy a aceptar. Ya lo marqué, le damos a aceptar. Hoy sí, ahí estamos. Muy bien, cuando le damos a aceptar aquí a nuestro material, va a salir unas tablas y esas tablas se componen de dos partes. Vamos a agrandar la información aquí para poderlo observar de mejor manera. Aquí estamos. Bueno, lo primero que vamos a ver es el resumen. El resumen lo que nos dice es, bueno, nos sirve primero para corroborar que sí ingresamos todos los datos. Tengo el nombre, trigo, cebada, maíz y avena, y dice que fueron 6 datos los que agregué de cada uno de ellos.
me da su sumatoria, y aquí viene la primera parte del análisis. ¿Por qué la primera parte? Porque aquí es donde nos va a decir cuál es el comportamiento que tengo. Entonces, mi primera vista es esto. Y voy a ver si los promedios se comportan más o menos igual. 5.6, 6.6, 6.5 y 6.98. Bueno, tengo el más alto que es 6.98 y tengo otro que parece 6.6. En realidad tengo dos que sobrepasan a estos otros. Observamos también sus varianzas y tienen que ser las más altas posibles. En este caso, dice que es 1.085 y 0.904. Bueno, esto es lo que nos está apuntando es a una posibilidad de aceptar HA. ¿Por qué? Porque tanto la cebada como la avena está mostrando un comportamiento mayor que el trigo y el maíz. Pero sigamos viendo porque esta es parte principal donde ya tengo una posible visión de lo que va a suceder. Hoy sí, vayámonos a analizar la segunda parte. Y la segunda parte dice análisis de varianza. En análisis de varianza hay varias informaciones que para el efecto solamente tenemos parte de la información donde nos dice cuáles son las varianzas que tiene tanto en forma individual como grupal. O lo que es los grados de libertad que tiene cada uno de ellos. Y los grados de libertad, pues es fácil. Como tengo cuatro filas menos uno, 3. Tenía 24 datos y le quito 4, entonces me quedan 20. Y su sumatoria es 23. ¿Qué datos son los que necesito utilizar? Bueno, está mi F y mi F crítica. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, analizar lo que tiene el valor de F y lo que tiene el valor de F crítica. ¿Qué va a suceder entonces? Si F es mayor a F crítica, entonces, ¿a quién voy a aceptar? Tengo que ir a mi regla de decisión y dice que cuando F es mayor a F crítica, ¿qué va a suceder? Entonces voy a mi regla de decisión. Vamos a avanzar aquí, vamos a regresar. Y dice mi regla de decisión. Si F es mayor a F crítica, voy a aceptar HA. ¿Se acuerdan lo que dijimos por esta variación? Era posible que aceptáramos HA. Muy bien, viene mi primer decisión. ¿Y mi decisión cuál va a ser? Voy a aceptar HA. ¿Por qué voy a aceptar HA? Porque el valor de F es mayor al de F crítica. Y luego viene la conclusión. La conclusión, ¿cuál sería? Bueno, mi conclusión sería que existen dos de los 4 semillas que tienen una media mayor. En este caso, la cebada y la avena son los mayores. Muy bien, ubicando la imagen completa en una sola pantalla, podemos observar el espacio pequeño que utilizar Excel para poder aprobar o aceptar o no aceptar lo que es la hipótesis nula. Al final, podemos utilizar el valor de P también para confirmar a quién aceptamos, en este caso HA. ¿Por qué? Porque la probabilidad en realidad es el valor de P.
¿Cómo lo tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que utilizar nuestras tablas, pero momentáneamente Excel nos está dando toda la información que yo necesito. ¿Cuál es la información básica que tenemos para poder aceptar HA? Bueno, mi regla de decisión dice que si F es mayor a F crítica, y en este caso F tiene 4.4 y entonces decimos que F es mayor a F crítica. Eso nos da la pauta entonces de aceptar HA. Pero también el valor de P, en este caso, alfa es 0.05 y es mayor al 0.021. Esto nos ratifica que vamos a aceptar HA. ¿Qué dice HA? Que al menos uno o dos de los productos que estamos mencionando son distintos. Al final lo que estamos diciendo es que tanto la cebada y la avena son las que más tienen este nutriente que estamos utilizando de base, que es la tiamina. Así que, como conclusión de este ejercicio, lo que decimos es que coman cereales, por favor, de preferencia que tengan cebada y avena, que son los que tienen más. Aunque si agarramos trigo, cebada, maíz y avena y lo formamos, hay muchos de los productos en el mercado que tienen incluidos estos 4 cereales. Ya en la actualidad le agregan otros que son de moda, quinoa, chía y otros más que han aparecido en los últimos tiempos, que son semillas que ahora ya vienen y se caracterizan por ser de consumo humano. Bueno, aquí termina este ejercicio y vamos a continuar con la segunda parte en este momento. Muy bien, vamos a continuar con el segundo ejemplo que tenemos para hoy y seguimos con el tema de ANOVA y estamos trabajando ANOVA para una serie de valores, en este caso, tratamientos, donde vamos a analizar 3 tratamientos. Lo primero que observamos acá es que están en columna. Y al estar en columna, lo primero que tengo que hacer es colocarlos en columna. El primero que tengo es vamos a colocar de forma resumida, tratamiento 1, tratamiento 2 y tratamiento 3. Los datos que tengo es 8, 6, 10 y 9. El tratamiento 2 tengo 3, 2, 4, 3. Y el último tratamiento nos dice que es 3, 4, 5 y 4. Estos 3 tratamientos nos están dando para que podamos analizarlos y al final llegar a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Dice, la siguiente información muestral verifica la hipótesis de que las medias de los tratamientos son iguales. ¿Qué me está diciendo entonces? Que tratemos de ver cómo aceptamos, en este caso, HO, y luego están las posibilidades de HA. Bueno, ya tengo la información. Vamos a mover aquí el ejemplito y vamos a recordar cuáles son los pasos. Bueno, primer paso, tenemos el crear nuestra base de datos. Tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3. En este caso están en columnas. Dijimos que lo primero que vamos a hacer es ir a datos, luego ir a análisis de datos e ir a análisis de un factor. Vamos a ingresar los datos. Aquí están en columnas porque están en forma vertical. ¿Tiene rótulos en la primera línea? Sí tiene. El alfa ya estaba 0.05. Rango de salida, tengo que decirle un espacio donde no haya ningún tratamiento. Yo creo que le vamos a dar por aquí.
Marcamos un espacio, le damos a aceptar y aquí estamos. Bueno, recuérdense que tiene dos partes la tabla y las dos partes que tiene, uno es el resumen, donde podemos analizar el comportamiento de estas variables. Entonces, vamos a revisar y empezamos a ver el comportamiento que tengo. Primero, hemos de decir que sí son 3 tratamientos los que ingresamos y cada uno tenía 4 datos. Ahora empezamos a ver. Tengo en el primero, el tratamiento 1, que tiene una media de 8.25. Luego tengo 3 y 4. O sea, hay uno que ya se está saliendo de la normalidad en este caso. De la misma manera, tengo que revisar su varianza y tiene que estar igualmente arriba de las otras dos. Entonces, esto me iría de una vez ubicando en que hay una probabilidad de aceptar HA. ¿Por qué? Porque hay uno de los 3 que tiene mayor media, mayor varianza en los dos. Esta es una de las pautas que tengo que tomar en cuenta. Muy bien. Sigo y ahora me voy a la parte final del problema para poderlo analizar. Veamos entonces qué se nos presenta. Primero, recuérdense que esto es el valor de P y lo que estoy buscando es la relación que hay entre F y F crítica. Ahora F vale 21 y F crítica vale 4.23. Por lo tanto, F es mayor a F crítica y el valor de P es muy pequeño. Por lo tanto, esto lo que me está diciendo es que ratificamos la aceptación de HA, que ya la habíamos tenido acá. ¿Por qué? Porque hay uno de ellos que se sale de la normalidad. ¿Qué voy a aceptar? Pues voy a aceptar HA. Ya lo tengo claro y es lo que estoy viendo ahorita. Nos vamos a nuestra regla de decisión. ¿Qué decía nuestra regla de decisión en este caso? Nos vamos, regla de decisión. ¿Qué dice nuestra regla de decisión? Nuestra decisión dice, vamos a enmarcar esto para que no vaya a ubicarnos fuera de contexto. Ahí estamos. Bueno, ¿qué dice la decisión? Dijimos que vamos a aceptar HA. ¿Por qué vamos a aceptar HA? Porque el valor de F es mayor al de F crítico. Y el valor de alfa es mayor que el de P. Ya tengo claro mi situación acá en cuanto a los valores que me dan. Y ahora viene mi conclusión. Mi conclusión, ¿qué es lo que tenemos que ir? Bueno, a lo que estamos aceptando o lo que estamos rechazando. Mi conclusión está diciendo que sí, al menos el tratamiento 1 tiene mayor media y varianza que los otros dos. Por lo tanto, el tratamiento 1 es mejor que los otros. Punto. Y terminaría aquí el análisis del segundo ejemplo que tenemos. Colocamos todo en una sola pantalla para tratar de verlo lo mejor que podamos. Y aquí tenemos todo el ejercicio completo. Vamos a ver si da un poquitillo más. Levemente.
Bueno, así es como llegamos al final de este tema, lo que es análisis de varianza. En este caso, nosotros le llamamos ANOVA, algunas otras carreras le llaman ANDEVA. Así que bendiciones, hasta una próxima y ya saben, Dios lo bendiga.